Bien, chicos, vamos a dar inicio entonces. Vamos a comenzar nuestra lección número 2. En esta lección número 2 vamos a tratar sobre la literatura italiana, o también podemos llamarlo también la Edad Media o el medievalismo, ¿ya? Ahora vamos a ver que eh, en en estas clases anteriores que hemos tenido, hemos hablado sobre el primer movimiento literario que apareció en la literatura. Esa terminó siendo pues el clasicismo, ¿no? Vamos a ver que el clasicismo fue un movimiento literario, fue el primero en realidad, y que este movimiento pues va a terminar siendo como una iniciativa, ¿no? De la literatura para los posteriores movimientos que van a nacer. Aquí vamos a ver que el medievalismo va a terminar siendo el segundo movimiento literario, ¿no? Que se va a dar en esta época, más o menos entre los años de 476 al 1453, ¿no? Más o menos hasta el siglo XV. Esta época del medievalismo va a terminar teniendo pues lo que es el hecho de la parte de la historia, lo que es el feudalismo, ¿no? Donde en este caso la persona que es rica, considerada rica o millonaria, era el señor feudal, por el mismo hecho de que poseía pues una gran variedad, una gran cantidad de tierras, y quienes trabajaban en esas tierras eran pues sus siervos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que el contexto por la cual se termina desarrollando el medievalismo es el feudalismo, y la ideología que ellos perseguían en esa época era teocentrismo. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en esta época lo que importaba más era el mundo espiritual, ¿no? La religión estaba sobre todo, terminaba siendo la más importante que cualquier cosa, más que el hombre quizás. Entonces ahí vamos a ver que se terminó desarrollando la filosofía escolástica, ¿no? Donde se enseñaban los mandamientos de Dios, la Biblia, ¿no? Todo ello se terminaba enseñando en esta época. Ahora, también es considerado la Edad Media como la época oscura, porque en esta etapa no se podía hacer investigaciones científicas porque estaba prohibida, ¿no? Y de eso se encargaba, pues, de castigar a los herejes, se encargaba la Iglesia Católica, ¿ya? Hay una identidad que es el nacionalismo, ¿no? Es un tema que vamos a hablar en nuestra siguiente clase cuando hablemos del medievalismo, cuando se refiere a la literatura española, ¿no? Del cantar de Miocid, o también el cantar de los Nibelungos de Alemania, o el cantar de Roldán de Francia, ¿ya? Aquí también van a estar presentes ya las lenguas romances, ¿no? Aquellas lenguas romances como el español, el italiano y otras lenguas que terminaron naciendo del latín vulgar. Este movimiento literario va a estar asociado también ya a la época más adelante que se va a desarrollar luego el Renacimiento, ¿ya? Pero en el medievalismo vamos a ver pues tres grandes representantes, ¿no? Uno va a ser Dante Alighieri, que es considerado el más grande poeta. Luego va a terminar estando Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Ellos son considerados como el tercento italiano, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos tres grandes escritores. Dante Alighieri, llamado también el Aristóteles moderno, ¿no? Porque vamos a ver que Dante terminó siendo un gran poeta, un célebre poeta italiano. Perteneció a un movimiento que se llamó el dulce estilo nuevo,
donde este tipo de pensamiento se consideraba el amor cortés, ¿no? El amor platónico. Consideraban también que la mujer era un ser divino, ¿no? Por la cual ellos consideraban que una mujer era visto como algo angelical, como algo celestial. Es por ello que Dante va a terminar teniendo su musa, a Beatriz Portinari, a la cual él va a terminar conociéndola cuando ella tenía 8 años, ¿no? Y él tenía 9 años. Pasados los años, vamos a ver que va a volver a ver a Beatriz, igual se va a quedar muy pegada a la belleza que ella tiene y la va a considerar pues como su amor platónico, ¿no? Como un ser celestial, como un ser angelical. Muy aparte de ello, también Dante participó activamente en la política, ¿no? En esta época habían dos tipos de política, que eran los guelfos y los gibelinos, ¿no? Él pertenecía pues a los guelfos, que era un partido de los blancos, pero vamos a ver que con el tiempo él va a terminar pues perdiendo prácticamente esos encuentros, participaciones en la política, que le va a terminar costando el destierro, ¿no? Lo destierran a Dante. Luego vamos a ver que él llegó a tener una amplia cultura por el mismo hecho de que él admiraba mucho al poeta latino Virgilio, ¿no? Tanto era su admiración hacia este poeta, ¿no? A Virgilio, que lo va a terminar inmortalizando, ¿no? Lo va a inmortalizar en su obra La Divina Comedia, ya que Virgilio termina siendo uno de los personajes principales en su obra, ¿ya? Dante representa una época de transición entre el Pre-Renacimiento, cuyo foco fue Italia y valoró la cultura greco-latina, ¿no? Ahora, vamos a ver que Dante, cuando estuvo desterrado, él con los años no regresó prácticamente y terminó falleciendo a causa de una peste que llamada la fiebre amarilla, ¿no? Él murió a causa de esa enfermedad. Vamos a ver también a otro personaje que es Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Ya estos tres personajes, como les decía, son considerados el tercento italiano, ¿no? Cada uno de ellos va a desarrollar lo que es un género totalmente diferente, ¿no? Dante Alighieri desarrolla lo que es el género épico, porque la Divina Comedia termina siendo pues una epopeya religiosa, ¿no? Francisco Petrarca se va a abarcar más a la poesía, a él más le gusta lo que es la lírica, y Giovanni Boccaccio a lo que es a la narrativa, ¿ya? Francisco Petrarca es considerado el padre del humanismo, ¿ya? Que era un pensamiento que revaloraba la Grecia clásica y exaltaba al ser humano, ¿no? Algo que no se hacía pues en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media no se exaltaba el ser humano, se exaltaba lo que es las virtudes de Dios, el mundo espiritual, eso es lo que se revaloraba o se valoraba en la Edad Media, ¿ya? Luego, con el pasar de los años, va a terminar dándose un movimiento que es el Renacimiento, ¿no? Juntamente con este pensamiento filosófico que es el humanismo, donde se exaltan las virtudes y los valores del ser humano. Francisco Petrarca también es el maestro del soneto, ya que él se le va a considerar como el creador de aquello, y también va a influenciar, ¿no? Va a tener mucha influencia, sobre todo en el poeta Garcilaso de la Vega. Ya cuando lleguemos a la poesía española, ahí vamos a ver que Garcilaso de la Vega pues era muy seguidor, ¿no? De Francisco Petrarca, ¿ya? Ahora vamos a ver también que Francisco Petrarca terminaba teniendo también su musa, ¿no? Todos
terminaban teniendo en realidad su musa. Y aquí de Francisco Petrarca su musa va a terminar siendo Laura de Noves, ¿ya? La obra más conocida que termina teniendo Francisco Petrarca es Cancionero, ¿no? Y Cancionero, pues, prácticamente termina siendo una obra que se lo va a dedicar exclusivamente a Laura de Noves, ¿no? Donde el tema central de este poemario va a terminar siendo el amor en torno a Laura. Cancionero está compuesto por 366 poemas, entre las cuales podemos tener 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextillas, 7 baladas y 4 madrigales, ¿ya? Entonces, la obra más conocida de Francisco Petrarca termina siendo Cancionero. Pasemos a Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio también fue un humanista italiano, ¿ya? Recuerden que estos tres personajes eran amigos, ¿no? Se consideraban amigos, ya que también pertenecían a la misma escuela de, en este caso, al dulce estilo nuevo, ¿no? Tenían ese mismo pensamiento. Giovanni va a terminar teniendo su musa también, ¿no? Que es Fiammetta, María de Aquino. Su nombre verdadero es María de Aquino, pero él lo va a inmortalizar utilizando el seudónimo de Fiammetta. Su obra principal fue Decameron, ¿no? Que estaba dedicado al público femenino. El libro consta de 10 jornadas donde 10 jóvenes cuentan la historia. Estos jóvenes terminan, pues, prácticamente huyen de la ciudad para irse a una campiña por el mismo hecho de que esa época hay una peste en la ciudad y ellos terminan, pues, yéndose a una campiña. En un principio solamente pensaban ir mujeres, ¿no? Las 7 mujeres, pero como ellas dijeron que estando solo mujeres era muy riesgoso, es por ello que terminaron llevando a 3 jóvenes varones, siendo un total pues de 10 jóvenes, ¿no? Una vez que estuvieron en la campiña, para no estar aburridos y pues al menos hacer algo productivo, cada día terminaban contando una historia, ¿no? Una historia de diferentes temas que ellos mismos desarrollaban, ¿ya? El tema que se va a desarrollar en estos cuentos va a ser el amor, la inteligencia, la fortuna y el erotismo. Dentro de sus cuentos, si es que en alguna oportunidad tienes para leerlas algunas, te vas a dar cuenta que los personajes terminan siendo personajes religiosos, ¿no? Sobre todo, en este caso, sacerdotes, ¿no? Sacerdotes que en la obra son personajes de carne y hueso, ¿no? Supuestamente en esa época los sacerdotes pues eran seres enviados por Dios, ¿no? Que tenían el corazón y el alma limpia y pura, ¿no? Y que esta característica, esta cualidad nadie lo podía manchar. Pero aquí vamos a ver que en los cuentos de Decameron vamos a ver a un sacerdote que es lascivo, ¿no? Que es dotado al sexo, que es lo normal como cualquier hombre, ¿no? Que siente, que también tiene sus gustos por las mujeres, pero como el sacerdote no puede tener pues a las mujeres como cualquier hombre la puede tener, lo que hacen es utilizar su santidad, ¿no? O sea, el nombre de sacerdote para poder engañarlas, ¿no? En una ocasión vamos a ver que un sacerdote, para poder engañar a una mujer, le dice pues que el ángel San Gabriel había poseído su cuerpo, ¿no? Y que el ángel San Gabriel pues se había enamorado de esta mujer. Y era tanto su deseo de este ángel, ¿no? De estar con ella, que este ángel pues prácticamente estaba usando el cuerpo del sacerdote, ¿no? Y la mujer le dice, pues, ¿qué quiere, no? ¿Qué es lo que realmente quiere el ángel? Y este sacerdote le dice, pues lo que el ángel quiere es poseerte, le dice, no quiere hacerte suya, ¿no?
prácticamente quería tener intimidad con ella, ¿no? Y esta mujer, pues, que era casada, ¿no? Incauta, que se deja llevar por, prácticamente por los sentimientos que tiene, ¿no? Cae, ¿no? Cae rendida a los brazos de este sacerdote, donde supuestamente ella considera que es el ángel Gabriel que está encarnado en el cuerpo del sacerdote, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que cuando lees esas historias, ¿no? Esa es solamente una parte y otras que son más todavía. Y en esta época, pues todo ello era terminado, visto como algo malo, ¿no? Es por eso que muchas veces trataron de quemar las obras, en este caso los cuentos de Decameron, ¿ya? Bien. La Divina Comedia, ¿no? Que es una máxima representación, esta obra literaria, en lo que termina siendo en la literatura italiana, ¿no? La más representada. Vamos a ver que en un inicio esta obra solo estaba como título La Comedia. Como esta obra es una obra alegórica, ¿ya? Entonces Dante prefirió ponerlo solamente La Comedia, porque para Dante comedia significaba la vida misma, ¿no? Donde tenía un final feliz. Pero como Boccaccio terminó leyendo toda la obra, ¿no? De su amigo, consideró de que debería de agregarle el adjetivo divina. Es así que la obra al final se terminó llamando La Divina Comedia. Esta obra es de género épico, una epopeya religiosa, de tipo alegórico y religioso. ¿Por qué alegórico? Porque vamos a ver que sus personajes, en la mayoría de ellos, va a terminar siendo simbolizado, ¿ya? Por ejemplo, el número 3 es algo muy simbólico dentro de la obra La Divina Comedia, ¿no? Porque 3 simboliza la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también la obra está dividida en 3 partes, ¿no? En lo que termina siendo el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y Dante va a terminar teniendo también 3 guías, ¿no? 3 guías. Estos guías terminan siendo, pues, en este caso, el primero es Virgilio, después es Beatriz, y por último es San Bernardo, ¿no? Las fieras que se le presentan también a Dante terminan siendo también 3, ¿no? 3 fieras, la loba, la pantera y el león, terminan siendo también 3. Entonces el número 3 es algo simbólico que termina utilizando Dante en su obra, ¿no? En nombre de la Trinidad. ¿Qué más? La obra está compuesto en versos endecasílabos. Ya quiere decir que la obra de Dante, Dante trató de que su obra sea perfecta, ¿no? Tanto quería que su obra sea perfecta de que él terminó escribiendo, o en este caso, la Divina Comedia consta de 14.233 versos. Pero cada verso tiene 11 sílabas métricas, ¿no? Esa es la perfección que termina siendo Dante, ¿no? No cualquiera podría construir, pues, una obra literaria, ¿no? Con una historia de por medio y que ésta sea contada de manera coherente, ¿no? En cada verso había, pues, 11 sílabas métricas, ¿ya? Ahora, esta obra fue escrita de forma original en toscano, ¿no? En esa época, en la Edad Media, lo que se utilizaba más era el latín, ¿no? Pero vamos a ver aquí que Dante va a valorar la lengua italiana, es por la cual que él va a terminar escribiendo su obra en italiano, ¿no? También dando a conocer, en este caso, esta lengua. En algunos libros también consideran a Dante como el padre de la lengua italiana, ¿no? Por el mismo hecho de que su obra fue publicado en este idioma.
Estructura, como ya les decía, está dividido en 100 cantos, ¿no? Que en realidad en un inicio tiene un prólogo, ¿no? Una introducción que termina siendo Dante a la obra. Luego tiene ya su primera parte, que es el infierno de 33 cantos, el purgatorio con 33 cantos también, y el paraíso con 33 cantos, haciendo un total de 100 cantos. El tema principal que se va a desarrollar en esta obra va a terminar siendo la salvación espiritual, porque recuerden que en esta época, en el medievalismo, lo que más importa que es lo divino, lo espiritual, lo teológico, ¿ya? Personajes principales, Dante, ¿no? Virgilio y Beatriz. Ahora vamos a ver cada uno de esos personajes que está simbolizado, ¿no? Dante simboliza el pecador, ¿no? El hombre extraviado en el mundo, en la sociedad, ¿no? Virgilio termina siendo la razón, ¿no? La sabiduría, aquel ser que te puede llevar, ¿no? ¿A dónde? Te puede llevar al cielo, siempre en cuando hagas caso a tu razón, ¿no? Y la razón sigue siendo algo muy importante para lo que quiere plasmar Dante, ¿no? Y Beatriz simboliza la fe, la gracia, ¿ya? Aquí más o menos hay un pequeño esquema que es la del infierno. Aquí vamos a ver que Dante nos dice que el infierno se encuentra debajo de Jerusalén, exactamente, ¿no? Debajo de la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos a ver que el infierno es como un cono, ¿sí? Es como un cono. Y vamos a ver que el infierno va a estar dividido pues en 9 círculos, ¿no? Y en cada uno de sus círculos van a estar los diferentes pecados y castigos que reciben, en este caso, los hombres o mujeres que hayan cometido ciertos pecados, ¿no? Aquí vamos a ver que Dante se encuentra perdido, ¿no? En una selva oscura, donde él, por la desesperación, no sabe qué hacer ni a dónde ir, ¿no? Está muy desesperado y también asustado, ¿no? Ya que Dante simboliza, pues, el hombre en la sociedad, ¿no? El hombre perdido. ¿Por qué Dante termina escribiendo esta obra y con todos esas, bueno, no sé, defectos que quizás tienen las personas o pecados, ¿no? Era porque justamente en la época de Dante también la sociedad estaba totalmente corrompida, ¿no? Como ahora quizás nosotros podemos ver en nuestra sociedad. Y de la misma manera, pues en esa época la sociedad también estaba totalmente corrompida. Aquí vamos a ver que Dante, estando extraviado en esta selva oscura, va a terminar encontrándose con 3 grandes fieras, ¿no? Estas fieras va a terminar siendo la loba, la pantera y el león. Pero estas fieras, ¿qué representan? Estas fieras representan las pasiones humanas. Estas pasiones que muchas veces al ser humano lo lleva a que pueda terminar yendo al infierno, ¿no? Como es la avaricia. Por el dinero muchos matan, por dinero mienten, por dinero hacen un montón de cosas, son capaces de vender hasta su alma al diablo por dinero, ¿no? Entonces, esa es una pasión humana, la avaricia, la lujuria, ¿no? Aquellas personas que tienen tanta lujuria, ¿no? Que sus ojos están tan sucios, ¿no? Que todo lo ven sexo, ¿ya? Y en esa época había eso, obviamente que sí había, ¿no? Entonces, la lujuria también termina siendo una pasión humana que lo lleva a la perdición, ¿no? Y que esta a su vez lo puede terminar llevando al infierno. El león representa la soberbia, ¿no? Aquella soberbia, aquel orgullo que muchas veces lo lleva a matar o a despreciar
a su prójimo. Entonces, aquí vamos a ver que estas tres fieras se presentan ante Dante, ¿no? Dante, asustado, no sabe qué hacer, desesperado, no sabe si huir, quedarse ahí, hasta que un momento aparece una luz, ¿no? Aparece una luz. Esa luz termina siendo Virgilio, ¿no? Esa luz que representa Virgilio, que también a su vez representa la razón, ¿no? Da a entender de que por más que el hombre esté perdido, ¿no? Con estas pasiones que se te pueden presentar en el camino, ¿no? Aparece la razón. Y es ahí donde Virgilio, ¿no? Que representa la razón, le dice, se presenta ante Dante, ¿no? Y le dice, yo soy el cisne de Mantua y soy yo el que te va a guiar por estos caminos para que tú sepas, ¿no? Qué es lo que le sucede a todos los hombres que cometen ciertas aberraciones ante Dios y ante su prójimo, ¿no? Dante pues feliz cuando le dice que es Virgilio, ¿no? Porque recuerda que Dante consideraba pues su mejor maestro, ¿no? A Virgilio, el mejor poeta. Y Dante se va con Virgilio, ¿no? Se termina yendo con Virgilio. Virgilio lo va a llevar a recorrer los 9 círculos, ¿ya? Recuerda que los 9 círculos tiene que ir bajando, ¿no? Es de manera ascendente, ¿ya? Tiene que bajar los círculos. Pero antes de llegar a lo que termina siendo ya el ingreso, tiene que cruzar un río, ¿ya? Ese río es el río Aqueronte, ¿no? Pero por este río pues no puede pasar nadando, así que necesita un barco. Este barco lo va a terminar manejando o lo va a terminar usando o lleva prácticamente a todos los que pasan al infierno, Caronte, ¿ya? Caronte es el que va prácticamente llevando pues a todos los que mueren y pasan al infierno, los lleva por este río llamado Aqueronte. Ahora, este río no está a base, o bueno, en este caso este río no es de agua, ¿no? Este río termina siendo prácticamente las lágrimas de todos los seres humanos. Cuando Dante comienza a subirse al barco juntamente con Virgilio, esas lágrimas comienzan a moverse como si fueran aguas, pero se escucha sonidos de que alguien está llorando, que está gritando, ¿no? Y es horrible. Obviamente que Dante pues se asusta, está muy asustado. Una vez que llega ya a un lugar, se va dando cuenta Dante, ¿no? Que ahí va a aparecer también Minos, ¿no? Minos va a terminar estando en el segundo círculo. Minos es el juez del infierno, ¿no? Minos es quien termina, pues, decidiendo a qué círculo termina yendo cada persona según el pecado cometido. ¿Y cómo lo hace? Moviendo su cola, ¿no? Si en este caso Caronte le dice, aquí he traído a un glotón, ¿no? Entonces, Minos lo que hace es mover su cola 3 veces, dando a entender que esa persona debe estar en el tercer círculo, ¿no? Y si por ahí venía quizás un fraudulento, pues él movía su cola 8 veces y así de esa manera Caronte sabía a qué círculo tenía que poner a la persona. En el primer círculo van a estar los no bautizados. Aquí en este círculo van a estar prácticamente todos los personajes que se nos había mencionado o conocemos de la antigüedad, ¿no? Ahí va a terminar estando Homero, ¿ya? También ahí va a estar Virgilio. Virgilio también está en este lugar porque Virgilio recuerda que no fue bautizado, ¿no?
Hay muchos hombres de la antigüedad, héroes y todo lo demás, que van a terminar estando aquí, ¿no? En el primer círculo, los no bautizados. ¿Y cuál es el castigo de los que no fueron bautizados? Nunca verán a Dios, ¿no? Ellos nunca van a ver a Dios. Ese es su castigo, ¿ya? En el segundo círculo están los lujuriosos, ¿no? Aquellos que les gusta la lujuria, ¿ya? Estos lujuriosos son llevados por el viento, ¿no? Por un torbellino, de un lugar a otro, y a su vez no solamente pues hay un lujurioso, son muchos, y entre ellos van chocando y van chocando, ¿no? Y eso es eterno. ¿Qué más? En el tercer círculo están los glotones, ¿no? Aquellos todo lo que lo veían comer, ¿ya? Estos van a estar encerrados, ¿no? Y también que les cae una lluvia de granizo, muy aparte de ello van a estar en un lago de excremento, ¿no? Hundiéndose todo el tiempo. ¿Qué más? En el cuarto círculo están los avaros, ¿no? Los pródigos. A estos avaros que prácticamente nunca eran capaces de dar nada, ¿no? Porque amaban el dinero, ¿ya? El avaro es el que ama el dinero y no es capaz de compartir nada. El pródigo también es el que ama el dinero, pero que le gusta derrochar, le gusta gastar, ¿no? A estos también son castigados porque ellos le hacen cargar piedras gigantes, ¿no? Y ellos tienen que soportar todo el tiempo eso. En el quinto círculo están los iracundos, ¿no? Estos iracundos, como el caso de Aquiles, por ejemplo, está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque Aquiles, pues, estaba de cólera, ¿no? Justamente en la obra, la Ilíada, vamos a ver que el tema principal era la cólera de Aquiles, y Aquiles termina estando en este espantoso lugar. Como es un iracundo, ¿no? Todo el tiempo, pues, está ahí como renegando con cólera, todo el tiempo así, ¿no? Y no se cansa de ello. Luego también vamos a encontrar a los herejes. Estos herejes son castigados en sepulcros ardientes, ¿no? Así como los fierros que nosotros encontramos a rojo y bueno, en este caso a rojo vivo, ¿no? Un rojo así bastante intenso, pues muy bien, los sepulcros están de ese color y dentro de ese sepulcro están los herejes quemándose. Los violentos están nadando en un sangre pestilente, ¿no? En una sangre horrorosa, horrible, con un olor nauseabundo, ¿no? ¿Por qué están ahí los violentos? Porque los violentos asesinaron, mataron, ¿no? Y esa es la sangre que ha sido derramada en este caso, por sus víctimas, ¿no? Y esa sangre es pestilente. Luego están los fraudulentos, ¿no? En el octavo círculo. Los fraudulentos son los mentirosos, ¿no? Los que engañan, los que mienten a cambio de conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Estos son castigados con serpientes, ¿no? Serpientes que todo el tiempo que les quiere picar y ellos tratan de escapar, pero igual la serpiente los coge una y otra vez, ¿no? Ahí terminan estando los fraudulentos. El pecado más grave que en este infierno, en el infierno que se le puede castigar, es al traidor, ¿no? En el noveno círculo va a estar Lucifer, ¿ya? Y el traidor prácticamente está como enhielado, ¿no? Está con hielo alrededor, y obviamente ellos se mueren de frío todo el tiempo, ¿no? Y Lucifer está como un personaje de 3 cabezas, ¿no? Y estas cabezas van aplastando a los traidores, ¿no? Aquí vamos a ver a 3 traidores. A Judas, ¿no? Que es el traidor religioso porque traicionó a su maestro, ¿no? A Jesús. Entonces, él también es castigado ahí. Bruto y Casio son los traidores políticos, ¿no? O en este caso, los traidores de la patria.
porque fueron los que asesinaron al emperador Julio César. Por ende, esos traidores son castigados por Lucifer, ¿no? Son aplastados constantemente, ¿no? En la cabeza, si ellos por más que griten y nadie los escucha, más el frío intenso que deben de sentir, ¿ya? Entonces, hasta aquí, chicos, hemos visto que Dante lo que buscaba prácticamente con esta obra es dar a conocer los diferentes situaciones o defectos que tenía pues la humanidad en esa época. Cuando llega ya lo que es al purgatorio, ¿no? Al purgatorio ya prácticamente ya no es tan horroroso como en el infierno, ¿no? Porque ahí solamente van a estar lo que se castigan los 7 pecados, ¿no? Los 7 pecados, solamente estos van a estar ahí presentes, los 7 pecados capitales, ¿no? Que se van a tratar de limpiar ahí en el purgatorio. Virgilio lo acompaña hasta el purgatorio, ¿no? Hasta el recorrido del purgatorio. Después, Virgilio ya no puede pasar al paraíso, ¿no? Porque simplemente él no puede ver a Dios, pues, ¿no? Pero ¿quién sí está cerca a Dios? Beatriz, ¿no? Beatriz termina llevándolo, pues, por los 10 esferas que está representado por el paraíso, hasta que termina llegando a la parte final donde está la Trinidad, pero a ese lugar tampoco ingresa Beatriz. Así es que quien termina llevándolo a ese lugar donde está Dios mismo, termina siendo San Bernardo, que es considerado como su tercer guía de Dante. ¿Ya? Bien, chicos, hasta ahí